estudiante del programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy desarrollaremos un ejercicio del curso de cálculo multivariado, siendo el ejercicio el siguiente. Eh, Nos dicen que si una magnitud, eh, que si la primera derivada del vector r tiene magnitud constante, demuestre que la segunda derivada del vector r es ortogonal a la primera derivada del vector r. Y nos aclaran que eso es de utilidad en el movimiento circular uniforme. Entonces aquí partimos lo siguiente. Si efectivamente estamos hablando de un movimiento circular uniforme, se debe cumplir que la primera derivada, es decir, la velocidad tangencial, debe ser perpendicular a la segunda derivada, que sería la aceleración. Entendiendo que la aceleración es una fuerza centrípeta, por tanto, esa aceleración debe apuntar hacia el centro. Eh, Aplicando aquí que sean perpendiculares estos dos vectores, el vector de la velocidad tangencial con el vector de la aceleración. Entonces, para realizar esta demostración, entonces partimos de la siguiente premisa, pues que nos da el mismo problema. Y nos dice que si la magnitud de R, o sea, si la magnitud de la primera derivada de R es constante, entonces podemos afirmar lo siguiente. Si yo hablo de la magnitud, voy a hablar del valor absoluto de ese vector. Entonces, para poder demostrar que es ortogonal, yo necesito verificar que se cumpla el producto cruz entre la primera derivada y la segunda derivada. Para efectos de esta demostración, lo que voy a hacer es coger esa magnitud y elevarla al cuadrado. Si la magnitud es una constante, dicha magnitud elevada al cuadrado también debe ser una constante. Eh, para efectos del ejercicio, lo que hago es descomponer esta potencia. Entonces, tener la primera derivada de r al cuadrado es lo mismo que tener la primera derivada de r por la primera derivada de r. Entonces ya tenemos claro que eso es una constante. Vamos a pasar al siguiente paso y es derivar. Vamos a derivar a ambos lados de la ecuación. Eso lo vamos a hacer pues con respecto a t. Entonces vamos a derivar el lado izquierdo y vamos a derivar el lado derecho. Si yo derivo una constante, pues ya yo tengo claro que la derivación de esa constante va a ser cero. Aquí es simple. Del lado izquierdo, ¿qué voy a aplicar? Entonces voy a aplicar la regla del producto o la regla de la derivada de un producto, que me dice que la primera derivada por la segunda derivada, por la segunda derivada, por la primera derivada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener dos veces la primera derivada y la segunda derivada. Luego, ¿cómo hacer? Necesitamos eliminar ese 2. Ese 2 se elimina simplemente dividiendo la ecuación a ambos lados dividiendo por 2 a ambos lados de la ecuación. 0 dividido 2 me va a dar 0. Aquí no se altera nada. Y si yo cojo del lado izquierdo y lo divido por 2, simplemente lo que hago es cancelar ese 2. Y me va a quedar finalmente, al simplificar, me va a quedar esta expresión. La primera derivada por la segunda derivada va a ser igual a 0. Aquí veo que hay un producto entre dos magnitudes. Entonces, efectivamente ya puedo llegar a la conclusión de que se cumple de que la primera derivada por la segunda derivada es igual a 0. Cuando ocurre ese producto cruz entre dos magnitudes y su resultado es 0, yo puedo concluir que ambas magnitudes son perpendiculares entre sí. Es decir, que se cumple la condición de que los vectores son ortogonales. Por lo tanto, pues puedo ya afirmar o confirmar que es un movimiento circular uniforme, porque la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad tangencial. Bueno, compañeros, espero haber sido de claridad, ¿cierto? Haber sido un poco claro en lo que hicimos acá. Aquí hay pasos que se obvian,
pues porque se sobreentiende que ya hay un conocimiento sobre esa temática. Entonces, por eso hay procedimientos que ya están simplificados, pero traté de ser lo más claro en la explicación de dicho tema. Muchas gracias.